Para personas inquietas, Capital Radio. Y nosotros seguimos en este día maravilloso. Hoy no llueve y con la persona que vamos a hablar ahora nos venía bien que lloviera, pero bueno, como esto está en la Agenda 2030, que en cualquier momento nos quedamos sin agua, pero vamos, bueno, ahora se arregló un poquillo, ahora hablaremos con don Carlos porque parece que se arregló un poquillo. Y ya lo dije, de todas maneras los oyentes estaban pendientes porque tenemos a don Carlos Soler. Buenos días y buenas noches. Lo de buenas tardes no me gusta. Buenos días y buenas noches. No sé si tú quieres añadir algo, ¿no? No, ni con los buenos días me vale. O buenas tardes, ¿no? Quizás, sí. No, yo no digo las buenas tardes porque por las buenas tardes, fíjate qué curioso, Carlos, no nos oye. Tenemos una audiencia maravillosa. Hoy estaba yo, esta mañana temprano, hablando con Miguel, que ayer hasta de Argentina me felicitaron, ¿no? Oye, no sé, bueno, la gente se engancha, pero bueno, es importante, ¿no? Que te oigan es importante. Bien, y nosotros tenemos hoy cosas muy bonitas de que hablar porque ha llovido, ¿no? Ha llovido, y entonces, pues si ha llovido, quiere decir que hay agua, o lo mismo no, ¿sabes? Lo mismo el agua desaparece porque se infiltra y entonces sale por abajo por el mar, ¿no? Pero por el centro de la isla y sale abajo al mar y entonces no se queda, ¿eh? Y, bueno, esto tanto en Tenerife como La Palma, como el Hierro, La Gomera, Las Palmas, da igual. Todo, la isla que sea, da lo mismo. Ahora, lo interesante es no explotar galerías, no explotar trasvases, no explotar balsas, ni, bueno, presas no, porque presas no hay, la de los campitos, si es que se puede llamar una presa, pero creo que no funciona, ¿eh? Lo de los campitos últimamente no va, ¿sabes? Y entonces, y después tenemos unos tíos que son una maravilla, ¿eh? O sea, ahora estaba yo hablando de Pilar Alegría, que es la ministra de Educación, ministra de profesionales, de centros profesionales, ministra de universidades, ministra de no sé qué, y tiene diplomada en magisterio. Bueno, pero esto es lo que hay, ¿eh? Por lo menos tiene diplomado en magisterio, porque el consejero de Educación del gobierno de Canarias, que se llama Policarpo o algo parecido, no tiene la EGB. O sea, esto va bien. Entonces, el de aguas que estuvo en Canarias, ¿estuvo de consejero o era director general? Era consejero o director general. Bueno, ayúdame, el Maceta, digo. Sí, fue director general. Director general. No de fue aguas consejero. Durante 4 años. Fue mi último director general de aguas, pero yo le vi una vez solo, solamente le vi una vez. Pero al menos lo viste, ¿no? Sí, bueno, pero le vi porque me fui a presentar yo, porque venía de ganar el juicio y venía para decirle que me incorporaba, que había ganado a la consejería, que iban todos contra mí, que me querían suspender de empleo y sueldo por año y medio y luego mandarme a las islas del extrarradio por otro año y medio más. Les gané todos los pleitos y me presenté. Y él me dijo que mi despacho estaba pues ahí en una especie de guardilla que había con muebles de mucha gente y además encima sin ordenador y sin teléfono me dejó. Sí. Fue ¿Para qué quería un teléfono? ¿Ibas a llamar a quién? El teléfono lo traje yo, me puse el mío y el ordenador portátil mío pero no me dieron trabajo, la verdad es que no sé para qué quería el teléfono porque no me dieron trabajo. Me dejaron allí y sin trabajo y ahí fue donde me dediqué a escribir la novela esta, a que escribí, la de por qué el agua del mar es salada, que iba contando día a día lo que iba sucediendo, lo que me iban haciendo toda esta gente.
Pero Bueno. además, has visto la noticia de... Sí, sí, esa la iba a comentar ahora porque esa me deja... Ya de todas maneras tú el año pasado, en una entrevista, me habías apuntado algo, pero ahora yo me quedo viendo la noticia y entonces, bueno, yo creo que al final está fácil. Date tú cuenta que el Paso, por ejemplo, es una cosa que yo sigo sin comprender, no tiene ningún tipo de alcantarilla para recoger las aguas negras de la casa, sino todo van a No, pozos no. negros, que yo sepa, que yo No, y sepa. además No sé. ningún alcalde se ha preocupado lo más mínimo de todo eso. Y fíjate que es un municipio que está alto, ¿no? Y en cabecera de las aguas subterráneas que van a parar a la zona de la costa, que es donde está la platanera. Pues ningún alcalde. Es que Bueno, cada para cual los los que no estén alcantarillados... oyendo, estén un poquito descolocados, hay que decirle que lo que ha sucedido es que había un informe previo del año 2006 sobre que el agua del túnel de trasvase ya tenía contaminación, no lo voy a decir disimulado con la palabra técnica, no, tenía mierda de caca, mierda de... que la mierda, no se crean ustedes que mierda, no, la mierda la mierda de conocemos todos, eso, pues eso estaba saliendo ya, o estaba contaminado, no que estuviera saliendo, estaba contaminado el Bueno, túnel de trasvase pero, ya, porque el pero túnel de trasvase yo creo que está a escucha, unos 400, 350 metros, no creo que esté más, ¿no? De altura. No 400, sé la cuánto boca está. a 425 metros de cota. Y Bueno, el pues paso fíjate, está casi la a pego. partir de las 600 y pico. El paso está de las 600 para arriba. Pero escucha, hay que aclarar una cosa. La obra del túnel de trasvase es una obra que se convirtió en dos galerías. Era un túnel para llevarse agua del este al oeste, pero se cambió a dos galerías porque yo decía que había mucha agua, que fui el director de la obra y lo cambié. Pero esa obra era para llevar agua para la agricultura. Por eso sabíamos que cuando pasáramos por debajo del paso íbamos a coger agua contaminada por los pozos negros porque no hay red de alcantarillado en el paso. Luego, por tanto, sabíamos que ese agua no se podía mandar al abastecimiento de aguas porque estaba contaminada. ¿Qué pasó? Que cuando se transfiere y se entrega la obra, con un caudal de 1.000 pipas hora, bien, cuando se da todo ese caudal, de repente, bueno, ahora hay que explicar por qué se hace, ¿no? Porque tiene su explicación. Lo que hace el Consejo Insular de Aguas, con el Cabildo al frente, en tiempos de que estando consejero de Aguas Carlos Cabrera, lo que hacen, bueno, y en tiempos anteriores también, lo que hacen es pasar el agua de la boca de Hermosilla, la que pasa por debajo del paso, y mandarlo al abastecimiento urbano de los Llanos de Aridane y de Tazacorte. Yo avisé de que eso era una barbaridad porque podía haber problemas por contaminación. Como siempre, no me hicieron caso y entonces mandaron el agua a los Llanos. ¿Qué pasó? Que luego, más tarde, cuando ya se forma la Asociación de Aguas para La Palma, la asociación, viendo que existía esa posibilidad de que el agua estuviera contaminada, y como además la mandaban toda para el abastecimiento urbano, solicitó los análisis de agua pertinentes y le dieron uno. En el plan hidrológico dice, desde hace tiempo, que el túnel de trasvase tiene que dar un análisis, tiene que hacer al menos un análisis cada año. Entonces, en el año 2020, la Asociación de Aguas para La Palma solicita que le den los análisis y le dan uno, el de 2019, y sale que todo correcto. Y bien, decimos, bueno, entonces lo que hizo la Asociación de Aguas para La Palma, insistir, es decir, no queremos uno, queremos todos, porque queremos ver si en algún momento hay contaminación. Y entonces le dieron otro, que fue el del 2016. Y mírate por dónde resulta que en el 2017 sale una contaminación por una colonia de 57 Escherichia coli, que es lo que dices tú, la caca.
y aparece en el del 2016. Bien, a raíz de eso, la asociación vuelve a pedir que le den todos los análisis y esta vez ya no le dan otro, ya no le dan ninguno y le dicen que lo que ellos quieren, que la asociación lo que está buscando es desprestigiar al Cabildo y que pues, entonces no le van a dar nada. Y entonces, claro, pusieron una denuncia de juzgado, la ganaron en el contencioso administrativo, que le obligaron a que la pusiera, pero el Cabildo la recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es la que ha salido ahora, la sentencia, no solo diciéndole al Cabildo que entregue ya todo lo que tiene de análisis y de informes, y sobre todo de cambio del uso. ¿Por qué se cambia el uso? Porque ahora te explicaré por qué se cambia el uso. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que aparece eso, y eso es la sentencia que ha salido en la prensa ayer. Esa sentencia es demoledora, porque una de las cosas que dice es que parece mentira que un cabildo ponga en duda el que le puedan fiscalizar los individuos o la gente de la isla, cuando estamos en un régimen democrático y cualquier institución pública puede estar fiscalizada por cualquiera. Es que, además, la bofetada ha sido de tal calibre que, además, encima, todo esto, ¿contra quién va? Contra el que hizo todo esto, que fue el consejero de Aguas, que era Carlos Cabrera, que además era abogado. Y es que decimos, bueno, es que ya no se puede ser incompetente, por ejemplo, como el consejero actual, que no sé qué profesión tiene, si es que la tiene, no lo sé, pero que desde luego no es Aguas, no. El problema es cuando además quien se pone por el medio es un consejero que es abogado y comete el error tan tremendo como de negar la información a la gente que se lo está pidiendo. ¿Te das cuenta? Es que ha sido asombroso todo esto. Bueno, y fíjate, ¿cuál es la explicación de por qué un agua que está contaminada, que presumiblemente va a estar contaminada en cuanto den los análisis, a ver si es que nos los dan todos, pues se supone que nos tienen que dar al menos uno cada año. Además, date cuenta que lo que ha salido el consejero ahora de Aguas, que dices tú, el Maceta, este hombre ha salido ayer diciendo, o esta mañana, diciendo que no hay que alarmar a la población porque esto fue una contaminación puntual y que todos los demás análisis no dicen nada. Pero vamos a ver, si la galería pasa a 200 y pico metros de una zona con viviendas, que no hay alcantarillado, que todos son pozos negros, ¿cómo va a ser una puntuación, una contaminación puntual? Una contaminación puntual sería que el agua se hubiera contaminado dentro de la galería, porque alguien hubiera hecho sus necesidades en la galería. Pero, hombre, se supone que eso no es posible, porque son funcionarios, son gente del Consejo los que entran ahí. Luego, esa contaminación es imposible. Tiene que ser la contaminación lógica y natural de meter una galería que ya se sabía que el agua era para riego por esa misma razón. Ahora, y yo con esto te lo termino de contar, ¿por qué? Que eso es lo fundamental. ¿Por qué este agua va para riego? Bueno, pues esto nos lo dijo el propio consejero de Aguas hace 15 días en una intervención. Y lo dijo, más o menos con palabras textuales, dijo que si ellos daban en la mayor parte del agua del túnel de trasvase al abastecimiento urbano. Y si faltaba o si sobraba, entonces se la daban a la agricultura. Pero se la daban a la agricultura, pero que había un problema, porque si ellos, por ejemplo, pon el ejemplo, si ellos la querían vender a 10, ellos como organismo público la tendrían que vender a 10, con un precio barato. Pero claro, ¿qué pasa? Que entonces la gente la compraría al organismo público y no se la compraría al privado, que por ejemplo la podía vender a 20. ¿Te das cuenta? O sea, y decía que hacer eso y dárselo a la gente, el agua más barata, era maleducar, malcriar o mal acostumbrar al individuo. O sea, algo asombroso, porque lo que está diciendo es que está haciendo o está impidiendo que se abaraten los precios con agua pública.
sea, está fomentando... Hombre, ya el Maceta fue el que dijo aquello de... Perdona, Carlos, el Maceta fue el que dijo, creo, si no me lo corriges tú, el Maceta fue el que dijo que el agua tenía que ser cara para que doliera. No fue el Maceta. El agua duele. ¿Sí? Entonces, sí, fue el mismo. Es que se ha empeñado, claro, se ha empeñado en que el agua en La Palma tiene que ser cara. ¿Pero para qué tiene que ser cara? Pues para que ganen unos pocos, a base de qué? De arruinar a unos muchos. Porque el agua ahora mismo, para el plátano de La Palma, ahora mismo es el 50% del precio. Lo cual es asombroso, ¿no? Bueno, pues esto es lo que están consiguiendo. Y ahora, claro, esta historia del túnel de trasvase viene a continuación de esto, porque siendo el agua pública, que sale de una galería, la cota 425, o sea, por encima de la zona de consumo del agua del plátano, ¿qué es lo que pasa? Lo lógico y lo natural era mandar el agua barata a aquel al que le repercute más, que es a la agricultura. Y el agua, no mandársela al abastecimiento, que el abastecimiento urbano siempre puede pagar un poco más, porque además las cantidades de agua son mucho menores. No, lo que han hecho es justo, con toda conciencia, mandarlo al abastecimiento urbano para impedir que ese agua vaya a la agricultura y baje los precios. O sea, bueno, pero hay algo importante antes de terminar. Esa agua que está yendo al abastecimiento urbano es la que ha salido en el certificado que costaba que lo dieran, que es la que está contaminada por caca, ¿o no? Sí, ese agua va a parar a los depósitos municipales. En los depósitos municipales se trata y a partir de ahí luego se distribuye a la población. El que le llegue el agua con caca o sin caca, como dices tú, depende de los servicios del municipio, que lo tienen que parar. Pero lo que es absurdo es, pudiendo dar agua sin ningún problema en el abastecimiento urbano a base de permutas, por ejemplo con los pozos o con el agua de los heredamientos, permutando el agua de la agricultura, que no lo hagan. ¿Por qué no lo hacen? Para no influenciar en el mercado con los precios. Además, vale, Carlos, pero a mí me ha dejado preocupado. O sea, al margen de los precios, que sería, hombre, para mí el segundo punto, yo creo que tú quieres que sea el primero, pero yo el segundo punto. O sea, si el primer punto es que el agua tiene caca, o sea, yo ya no, y es que yo el segundo punto no quiero ni oírlo. O sea, yo me voy de La Palma, ¿sabes? O sea, yo soy allí un palmero y digo, mira, si esto es así, adiós, hasta luego, y los turistas también. O sea, que me parece de una gravedad extrema, ¿no? No, pero yo no te digo cuál es mi punto de prioridad. Yo te digo cómo han funcionado ellos. Ellos cómo han funcionado. Ellos lo que querían, por sobre todo, era no meter ese agua para la agricultura, porque si no tiene explicación que en el valle de Aridane el 84% del agua del túnel, el 84% vaya al abastecimiento urbano. Solamente el 16% restante, que es el agua cuando sobra o cuando les falta a la agricultura, es cuando la meten. Claro, ¿por qué? Porque quieren evitarlo. Esa es la forma de actuar de ellos. ¿Te das cuenta? No es lo que yo haría o lo que yo dejaría de hacer, claro. Sí, yo me acabo de quedar, pero en un susto, ¿no? En un susto porque, bueno, me imagino que le echarán cloro, ¿no? O la purificarán de alguna manera, o tampoco. No sé si hay depuradora. Eso tendrá que decir los alcaldes respectivos de Tazacorte y de Los Llanos. Que ahí supongo que llevarán los controles y supongo que tendrán análisis en los que se pueda demostrar que han matado todos esos bichos. Pero es que lo que es absurdo es lo que decías tú. ¿Pero por qué lo tienen que mandar ese agua? ¿Por qué? Porque ya empezamos mal, ¿no? Pues ese agua, mándala a la agricultura, que además es para lo que nació esa obra. La obra era para agua para la agricultura. Pero claro, es eso. Además, lo que no querían. Allí viene el agua de muchas galerías, o venía el agua de muchas galerías, de arriba por encima de la zona urbanizada del Paso,
algunas excepcionalmente por debajo, pero casi todas venían de la parte superior, que venían sin que hubiese pozos negros para no ser tan brusco como antes, ¿no? Bueno, pero ahora resulta que no, eso estará en desuso, no sé cómo estará. Al valle de Aridane le llegan agua desde Garafía y desde Tijarace, y luego le llega agua de los heredamientos. Le llega el único sitio donde está el agua debe tener con los coli es en el túnel de trasvase, porque va a pasar justo, coge el acuífero debajo del paso. Y claro, los alcaldes del paso nunca se han molestado en poner redes de alcantarillado. Que es una cosa curiosísima. Otra historia, la segunda parte también. Algo que se queda. Bueno, ya tenemos que terminar, no sin antes decir y apoyar firmemente. Yo sé que no vas a estar conmigo en esta situación, pero yo sí, porque ya hay una gente que se puso en contacto conmigo y entonces yo ya defiendo la desaladora. Hay que poner varias, no una, sino hay que poner como 20 para que no tengamos problemas de agua. Y ya la gente me hizo caso en La Palma, el Cabildo y demás, y la sal la van a vender. La sal que no se va a volver no va a volver al mar, sino que se va a vender a diferentes países del mundo y se exporta la sal de La Palma. La del resto de las islas no sé qué se hará con ella. Pero te gustó la idea, ¿no? Bueno, me encanta. A mí te quedaste impactado. Sí. Oye, muchas gracias, Carlos, por estar ahí. A todos nuestros oyentes que beban agua, en este caso que beban agua bona. Esto no es broma. Esto sí que, a ver si no me olvido. Agua bona, que es el agua bona, ¿de dónde carambolas es? De Lugo. De Lugo, la distribuye Coca-Cola y nos tiene surtidos y por lo tanto es la mejor agua de España. ¿Lo sabías, Carlos? Sí, hombre, las aguas de Galicia son muy buenas. Yo sí que te digo que las aguas de Galicia, igual que las de Portugal, son muy buenas. Son aguas de terrenos viejos. Pero a mí el agua embotellada no me gusta. Me gusta el agua al grifo. Bueno. Que no tenga coli, claro. Muchas gracias, Carlos. Y a todos los oyentes por estar ahí. Y ya, Miguel, subes esto y te vas. Un saludo a todos y hasta el próximo miércoles si lo conseguimos. Capital Radio.